lo que hacemos o cómo vivimos. Nuestra percepción de lo que somos nos afecta mucho. Por ejemplo, si nos consideramos miserables pecadores o santos redimidos. Si no pensamos que somos miserables pecadores, y es cierto, todos somos, pero Dios nos ha redimido, nos ha transformado y estamos en el proceso de ser santificados. Y la Biblia nos da el título de santos, porque Él nos ha puesto aparte y quiere que vivamos de acuerdo a esto. O si consideramos que somos personas comunes y corrientes o embajadores de Cristo. Si vamos a hablar con una persona y pensamos, pues yo no soy nadie, no tengo nada que decir. O si considero que genuinamente, como la palabra nos dice, soy embajador de Cristo, sí tengo bastante que decir. Puedo hablar de mi Señor y de la obra que Él ha hecho en mí. Por ejemplo, cuando dice que en la Biblia que somos hijos de Dios, implica para nuestra vida obediencia a Dios, implica orar y confiar en Él en las cosas, como nuestro Padre Celestial. Cuando la Escritura dice que soy más que vencedor, implica para nuestras vidas que puedo triunfar sobre las tentaciones y los ataques de la carne, del mundo y del maligno. Allí se aplica a nivel corporativo también. Hemos estado aplicando esto a nivel individual. En el libro de Discipulado, unidad 3, Discipulado 1, unidad 3, se maneja este concepto. Lo que somos determina cómo vivimos. Pero también debemos aplicarlo a nivel corporativo, colectivo, a nivel de la iglesia. Pensar en sentido colectivo. Podemos pensar en algunas perspectivas comunes de lo que es la iglesia. Perspectivas que pienso que muchos de nosotros tenemos en diferentes momentos, o posiblemente en todos los momentos. Si es nuestra perspectiva, los puntos que voy a mencionar, obviamente afecta grandemente cómo funcionamos, cómo vivimos como iglesia. ¿Cuál es nuestra perspectiva individual de mi participación en el cuerpo de Cristo? Por ejemplo, una organización humana. Si es una organización humana, pues como cualquier club social, como cualquier evento, voy cuando puedo, y cuando no puedo, pues no importa. Siguiente, tenemos capacidades humanas. Y nos limitamos únicamente a nuestras capacidades de lo que podemos hacer o no podemos hacer. ¿Dónde tenemos confianza o donde no tenemos confianza para poder hacer más? Es un servicio humano y algo opcional. Pensamos que es algo que a nivel humano hacemos para atender a otras personas, para hacer ciertas cosas, pero si no tengo el tiempo, pues es opcional, no tengo que hacerlo. Tenemos expectativas limitadas por nuestro tiempo limitado y por nuestros recursos limitados. Nuestras expectativas ya no son tan altas, sino más bien limitadas, porque estamos enfocados en nosotros y nuestras limitaciones. Podemos pensar que la iglesia tiene propósitos humanos. Por ejemplo, la iglesia existe para satisfacer nuestras necesidades.
de que hay un elemento de esto que es cierto, hay un aspecto de esto que es cierto, pero no es el enfoque básico de lo que presenta la palabra de Dios. Claro que Dios va a usar a otras personas en el cuerpo de Cristo para ayudar a satisfacer ciertas necesidades que tenemos. Claro que sí. Pero los propósitos básicos de la iglesia van mucho más allá de esto. Estamos hablando de exaltar a Dios, exaltar a Jesucristo, glorificar su nombre. Estamos hablando de evangelizar, estamos hablando de edificarnos mutuamente. Pero hay muchas personas que toman decisiones con base en si tal iglesia satisface mis necesidades o no. Ese es el enfoque. La perspectiva que podemos tener de la influencia nuestra como iglesia del Señor Jesucristo en el mundo, la perspectiva muchas veces es poca, porque somos diferentes, el mundo nos rechaza y no vamos a poder afectar, influir, cambiar mucho en la sociedad, porque somos diferentes que los demás, no nos van a escuchar y nos rechazan, no nos escuchan y punto. Y nos sentimos pocos, minoría, incapaces de influir. También, adicionalmente, está llena de problemas la iglesia porque somos gente débil que peca. Cualquier iglesia va a ser una iglesia que tiene muchos problemas, porque así somos nosotros, personas de problemas. Así es la perspectiva, muchas veces, de nosotros. Quizás nadie lo ha escrito así, nadie lo pensaría así, conscientemente, pero en la práctica, creo que tenemos muchos de esos puntos, muchas veces. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a mirar en Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. No habrá mucho brinca de pasajes esta mañana. Solamente dos en Efesios. Efesios 1, 22 y 23. Es parte de una oración del apóstol Pablo. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta oración de Pablo, él está pidiendo varias cosas, además de dar gracias por ellos, está pidiendo varias cosas. Que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo, en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para entender la esperanza a la cual nos ha llamado. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Después se explica algo de la naturaleza de este poder. Según la operación del poder de su fuerza, operó en Cristo para resucitar de los muertos, para ascenderle a su diestra, sentarle a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Los principados, las potestades, las autoridades, son rangos de ángeles, incluyendo los ángeles caídos. Estamos hablando aquí, en este contexto, algo grande que el apóstol Pablo está pidiendo por la iglesia del Señor Jesucristo. Y observamos en los versículos 22 y 23 que está hablando del cuerpo de Cristo. Identifica a la iglesia como el cuerpo de Cristo.
Jesucristo tiene dos cuerpos. Su cuerpo que fue crucificado, resucitado, transformado, que sigue teniendo este cuerpo glorificado. Pero también en un sentido figurado tiene un cuerpo que somos nosotros los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y hay una relación especial, orgánica, con nuestra cabeza, el Señor Jesucristo. Pero notamos en este versículo 22, además de que todas las cosas están sometidas por Dios el Padre, bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No solamente es cabeza de la iglesia, aunque esta porción no lo está afirmando tanto, pero fue dado a la iglesia para el beneficio de la iglesia como cabeza sobre todas las cosas. Es cabeza sobre todo, no solamente la iglesia, es cabeza sobre todo, incluyendo los rangos de ángeles caídos. Él es Señor de todo. Pero notamos aquí que este pasaje también está identificando a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esto no es algo nuevo que nunca hemos visto antes, claro que sí. Pero no sé si lo hemos comprendido con la profundidad que está mencionando aquí. En el versículo 23, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Observamos la unión que la iglesia tiene con su cabeza, el Señor Jesucristo, con nuestro Salvador. Efesios 1 habla de estar en Cristo y lo repite múltiples veces en todo el libro de Efesios y muchos otros pasajes del apóstol Pablo. En Cristo, estar unidos con el Señor Jesucristo cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Estamos unidos con el Señor Jesucristo. No solamente somos un grupo de discípulos de Cristo. Y no solamente estamos unidos personalmente con el Señor Jesucristo. Estamos unidos colectivamente con el Señor Jesucristo. Corporativamente, como iglesia, estamos en Cristo, estamos unidos con Él. La idea del argumento aquí, por su resurrección y su ascensión, Cristo está exaltado para ser Señor de todo. No hay límite de su autoridad, todo está bajo su autoridad. Pero ha sido dado a la iglesia, para el beneficio de la iglesia, como cabeza sobre todas las cosas. Y la iglesia es su cuerpo, que tiene el propósito de representar y expresar a Cristo ante el mundo. Como cuerpo, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es difícil de pensar, difícil de comprender. La iglesia es la expresión plena de Cristo al ser llena de Él. Y su propósito es llenar todo lo que existe. Nosotros como iglesia somos la expresión plena de Cristo. Es el plan de Dios, es lo que somos. Entonces hay que evaluar cómo vivimos a la luz de lo que somos. Muchas veces pensamos otra forma. No, yo voy a la iglesia. No, somos la iglesia.
Vamos para la celebración de la iglesia, vamos a la sede de la iglesia y somos la iglesia 7 días más semana, no solamente el domingo de la celebración. La expresión plena de Jesucristo en el mundo. Jesucristo no está presente físicamente entre nosotros, pero está presente entre nosotros. No solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo y todo el tiempo. Y quiere usarnos como su iglesia en este mundo. La misma vida de Cristo fluye en todo su cuerpo. Su vida. Su cuerpo debe obedecerlo y debe llevar a cabo su obra en el mundo. Algunos de los cantos de esta mañana eran cantos bastante comprometedores. Todo el mundo cantaba con gusto. Llevar la luz a las naciones. Llevamos la luz a los compañeros en el trabajo, o a los vecinos, o a los familiares. Otras palabras que hablan de marchar el ejército. Totalmente de acuerdo. Pero a veces no nos vemos como soldados. Para cantar, sí. La guerra no es algo agradable. Cuando entramos en la batalla espiritual para ver a una persona rescatada de las tinieblas, de la oscuridad, puede haber ataques. Las cosas no siempre marchan bien. La guerra no es fácil. La guerra física en el mundo, como sabemos, muchas cosas tristes de lo que sucede. La guerra espiritual a nivel de la vida espiritual tampoco es fácil. Pero necesitamos marchar juntos y no enviar un soldado por allí, un soldado por allá. Necesitamos trabajar y acompañarnos y apoyarnos en este aspecto. Jesucristo está presente en el mundo por medio de su iglesia. Y como iglesia mostramos al mundo quién es Jesucristo, cómo es Jesucristo. Somos el Cristo invisible. Somos el Cristo visible a los demás. Él es invisible para ellos porque vive en el cielo. Pueden palpar si estamos viviendo en la medida que debemos vivir. Pueden ver quién es Jesucristo por medio de su iglesia, su cuerpo. Esto es muy comprometedor con nosotros. Estamos reflejando como comunidad ser de Jesucristo en nuestra forma de vivir, en nuestras relaciones, en nuestro servicio, en nuestra manera de pensar, en nuestras responsabilidades. Jesucristo está presente en el mundo por medio de su iglesia. Es lo que somos. ¿Cómo vivimos? ¿A la luz de lo que somos? ¿O a la luz de los conceptos humanos de lo que es la iglesia? La intención de Dios es que recibamos como iglesia todas las características y dones de Dios que es posible recibir para representar correctamente a Jesucristo ante el mundo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
me es difícil comprenderlo. Y pienso que no lo alcanzo a comprender adecuadamente. Y menos sé expresarlo adecuadamente. Quiero desafiarnos a meditar en esta porción. No es tan larga la porción, no es tan grande. Comenzar a dejar que Dios nos muestre realmente lo que significa para nosotros. Por lo tanto, si es lo que somos, no somos una organización humana, sino un organismo, un cuerpo en plena comunión con Dios y expresando al mundo quién es Jesucristo. Por lo tanto, las características y los propósitos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, deben ser los del Señor Jesucristo, puesto que Él es la cabeza de la iglesia. Nuestra manera de pensar acerca de la iglesia debe influir. Debe ser influido por lo que encontramos en la palabra. Me gustó en los cantos. La Biblia abierta, nuestra base, nuestra autoridad, nuestra dirección. Ahí en las diapositivas. Si somos la iglesia del Señor Jesucristo, esto determina lo que hacemos. Eso determina cómo vivimos. Es cuestión de ser fiel a su llamamiento. Él es fiel, lo cantamos. Él es fiel. ¿Somos nosotros fieles? ¿Somos nosotros fieles como iglesia? No es algo opcional. Nos ha dado ese privilegio de ser el cuerpo de Cristo, pero conlleva responsabilidades también. ¿Estamos dispuestos a vernos como Jesucristo nos ve, genuinamente? Si entendemos realmente qué es el cuerpo de Cristo, ¿cómo afecta lo que hacemos? ¿O cómo afecta cómo vivimos? Por ejemplo, algunos ejemplos únicamente. Implica dar prioridad a las cosas de Dios y no solamente en el tiempo que sobra. De reconocer que somos el cuerpo de Cristo todo el tiempo. Soy hijo de Dios todo el tiempo. Aun cuando me corresponde trabajar las muchas horas del día, todavía sigo siendo hijo de Dios. No puedo estar leyendo la Biblia todas las horas del día. Claro que no. Pero puedo reflejar en mi vida quién soy y quiénes somos. Puedo estudiar para entender lo que dice la palabra, profundizar más, meditar más en qué dice Dios acerca de nosotros y ver dónde quedo corto, dónde necesito crecer en mi comprensión y mi vivencia. De poder hacer planes de fe para relacionarnos con otros que no forman parte del cuerpo de Cristo, con la expectativa que Dios puede usarnos en sus vidas para bien, para conocer a Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad? ¿Nos atrevemos a desobedecer a Dios por negligencia o por apatía? ¿Nos atrevemos a hacerlo sin pensar dos veces? ¿Hacemos una alta prioridad en nuestra vida en buscar manera de vivir delante de los que no conocen a Jesucristo y orar y buscar manera de hablar de Jesucristo con ellos? ¿Qué oportunidad que tenemos? Efesios 2, versículo 19 al 22. ¿Está cerca? Al 22 del capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a concentrarnos mayormente en los versículos 21 y 22. Es para tomar el contexto. Está hablando de que Dios ha incluido a los gentiles, junto con los judíos que han confiado en Jesucristo, como parte de su cuerpo, pero menciona en el versículo 19, como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otras figuras que está utilizando allí. Y después comienza a usar la figura de un edificio, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siempre dando la preeminencia a Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En esta figura del edificio, dice en el 21, en quien todo el edificio, bien coordinado. En ese tiempo no usaban bloques hechos por los hombres o ladrillos de la misma manera, sino piedras, y tenían que trabajar las piedras para unir las piedras perfectamente. Y muchas veces cuando construían, por ejemplo, el templo en Jerusalén, no usaban las herramientas en el sitio de la edificación, sino lo hacían aparte. No tenían mezcla, sino las piedras tenían que encajarse perfectamente bien. Tenían que hacer ese trabajo bien coordinado, pero habla de edificación mutua, habla de relacionarnos con otros, habla de recibir y dar a otros. Pero cambia la figura un poquito aquí, va creciendo como un árbol que crece. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo, trae a la mente lo que el apóstol Pedro dice, piedras vivas. Somos piedras vivas, no piedras muertas que se utilizan en una edificación, piedras vivas, figuradamente hablando. Tenemos vida, pero somos elementos de este edificio figurativo que Dios está usando, que Dios quiere construir con nuestras vidas, hablando de la adición de piedras vivas nuevas por medio del evangelismo, por medio de compartir el evangelio. Edificación, evangelismo. Enfoques básicos que encontramos en la palabra, pero notamos el propósito. La palabra para habla de propósito aquí, para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. En el griego, el idioma del Nuevo Testamento, originalmente, hay dos palabras para la idea del templo. Una de las palabras habla del área general del templo, el área grande, alrededor del templo en sí, todo el área. Hay otra palabra que significa el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, donde moraba la gloria y la presencia de Dios allí, hasta que en Ezequiel, por la desobediencia del pueblo, se fue la gloria de Dios. Moraba entre su pueblo de una manera especial en este lugar santísimo. La palabra aquí para templo es esta palabra, naos, y se refiere al lugar santísimo.
está diciendo que somos el templo de Dios, donde mora la presencia y la gloria de Dios. Lo que somos determina cómo vivimos. Somos un templo santo de Dios. La morada de Dios, no solamente a nivel individual, pero a nivel corporativo, a nivel de comunidad. No solamente en la celebración de la comunidad. Muy significativo. Y santo habla del carácter del templo. Es para Dios, el Dios santo. Dios quiere que seamos personas santas. Ninguno de nosotros somos perfectos, porque la Biblia lo afirma así, definitivamente. Lejos de esto. Pero Dios ha dado provisión para confesar pecado, para restablecer la comunión con Dios cuando hemos pecado. Y nos perdona con base en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y menciona aquí en el pasaje, juntamente edificados, como una comunidad para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez, la intención, ser la morada de Dios en el Espíritu. Nosotros como comunidad, nosotros como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, como la familia de Dios, somos la morada misma de Dios. No cualquier templo, el templo de Dios santo. Es lo que somos. Y eso debe determinar cómo vivimos. La misión de la iglesia, puesto en palabras distintas a lo que muchas veces hemos dicho, es hacer visible al Cristo invisible. Jesucristo no mora en la tierra ahora mismo, pero nos ha dado la responsabilidad de representarlo como comunidad. Somos la comunidad de Dios. Cada miembro cuenta y aporta. No tenemos que aportar exactamente lo mismo, porque no somos las mismas personas. Dios nos ha hecho diferentes. Somos la morada de Dios en forma colectiva, como iglesia. Y tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Jesucristo en la plenitud de su naturaleza. No podemos hacerlo adecuadamente a nivel personal, sino involucrando a otros del mismo cuerpo de Cristo en el proceso aún de evangelizar. Muchas veces ayuda muchísimo. Estamos hablando de una misión especial aquí. Es un propósito de alta categoría. Universidades aquí en la ciudad pueden tener propósitos elevados, propósitos que son retos. La alcaldía puede tener propósitos que son retos para la ciudad. Pero me atrevo a decir, no hay ninguno que tiene propósitos más significativos de los propósitos, de la misión que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos tener la conciencia que pertenecemos a Cristo. Y Él nos da su poder para administrar efectivamente. Los resultados tendrán una sola explicación. Es obra de Dios. Si lo que hacemos tiene una explicación, nosotros lo hicimos en nuestra capacidad, nadie piensa más allá. Pero, cuando la única explicación por lo que sucede es que Dios obró, así glorificamos a Dios.
Vamos a mirar esa lista que yo di en el principio para hablar del cambio de percepción de lo que somos como el cuerpo de Cristo. No pensando desde el punto de vista humano, sino ahora mismo desde el punto de vista de la palabra de Dios. La organización humana, hablamos de esto. ¿Cómo reflejamos este pensamiento equivocado? Muchas veces. Nuestra despreocupación en llegar para eventos, llegar a tiempo para cosas de la iglesia, la oportunidad de alabar a nuestro Dios, ausencias frecuentes muchas veces, no avisar si uno no va a participar en un encuentro de grupo, sea de apoyo, sea grupo familiar, sea otra cosa, una reunión, no avisar, solamente no presentarse, menospreciando el valor de lo que es. Claro que a veces hay necesidad de estar ausente, claro que hay ocasiones de tener enfermedad, claro que hay ocasiones de tener un evento familiar, por ejemplo, un matrimonio que se está celebrando o algo así de un pariente. Son cosas que ocasionalmente uno va a estar ausente, claro que sí. Pero es cuestión de avisar con anticipación, es cuestión de tratar a los otros como personas íntegras en el cuerpo de Cristo. Pero cuando no tratamos así, pienso que estamos pensando como una organización humana. La contraparte, un organismo vivo con la presencia de Dios. Lo que está presentando aquí en la palabra, una diferencia muy grande. Siguiente. Capacidades humanas. Nos limitamos a lo que podemos hacer con nuestras capacidades, nuestros pensamientos, en contraste con las capacidades dadas por Dios. Dependemos únicamente de nuestra capacidad humana que ha sido dada por Dios, claro, o pensamos que Dios puede tomar a una debilidad nuestra para administrar efectivamente en la vida de otra persona u otras personas. Servicio voluntario en la iglesia, que es opcional, el pensamiento humano. Si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien. O un servicio responsable y motivado. Motivado porque estoy sirviendo al Dios vivo. Estoy sirviendo a mi Salvador. Servicio responsable, cumplo. A menos que haya fuerza mayor que es imposible hacerlo. O coordino para que otro tome mi lugar en algunos casos. Expectativas limitadas por nuestras limitaciones de tiempo y limitaciones de recursos. Y no estoy pensando únicamente en recursos económicos, estoy hablando de todos los recursos que podemos tener a nuestra disposición. En contraste con expectativas muy altas, una dependencia del poder de Dios y entendiendo que Dios tiene recursos ilimitados. Los apóstoles, cuando Jesucristo dijo a los 5,000 hombres, sin hablar de las mujeres y los niños, dale de comer. Y un muchachito tenía un poquito. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Jesucristo multiplicó los recursos disponibles para satisfacer. Nosotros pensamos a nivel humano igual que los apóstoles muchas veces. Y no pensamos que Dios puede multiplicar lo que tenemos para dar. No solamente en lo económico, en todos los aspectos. Estamos logrando confiar en fe de lo que Él puede hacer. Nosotros no vemos, pero llegamos a convencernos que Dios quiere obrar en tal manera
y Dios puede usarnos para hacerlo. Propósitos humanos, pensando satisfacer nuestras necesidades, propósitos de la iglesia, en contraste con los propósitos de Dios, de hacer visible al Cristo invisible, de proclamar el Evangelio con poder. Lo que somos determina cómo vivimos. Si estamos pensando que la iglesia existe solamente para satisfacer nuestras necesidades, si yo no siento mucha necesidad en un momento, pues está bien, yo puedo ausentarme, no importa tanto. Cuando tengo una necesidad, cuando estoy sintiendo algo, pues ya voy. Pero aquí, lo que está mencionando, los propósitos de Dios, van mucho más allá de únicamente nuestras necesidades sentidas. Hacer visible al mundo quién es el Cristo que actualmente es invisible para nuestros ojos. La influencia que podemos tener en el mundo, podemos pensar que es poca porque el mundo nos rechaza y somos minoría, o podemos pensar que podemos tener una influencia en el mundo que es grande porque Dios lo hará. Yo voy a darles una ilustración muy sencilla, una ilustración de la historia de la iglesia, y hay pocos aquí creo que estuvieron cuando se hizo esto. Yo sé que Roberto y Rosita van a recordarlo. Hace años el Heraldo comenzó a publicar una revista que se llamaba Martes 13. Era una revista que se usaba en muchas ciudades como parte de unos periódicos asociados. Y comenzaron al iniciar esa revista a publicar artículos a favor del ocultismo, promoviendo el ocultismo. Yo sentí celos. ¿Cómo que vamos a permitir que esto suceda? La iglesia no era muy grande en ese tiempo. Varios de nosotros nos reunimos, creo que Roberto hizo la redacción de la carta en ese momento, para escribir al Heraldo en buenos términos, no acusándoles, sino dándoles luz, con un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo Testamento, no un largo estudio, porque no están para leer tanto. Pensábamos que iba a publicar la carta en las cartas a los editores, pero usamos, por ejemplo, en Deuteronomio 18 para hablar del problema de estar promoviendo el ocultismo en sus diferentes formas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Firmamos los miembros de la iglesia. Fulano de tal arquitecto, fulano de tal médico, fulano de tal comerciante, etc. Nunca publicaron la carta, pero dentro de 15 días la revista dejó de publicar artículos sobre el ocultismo. A nivel nacional, una iglesia pequeña comenzando, una carta sencilla en buenos términos, respetuosos. Tú
una influencia grande. ¿Quién dice que esta iglesia, que tampoco somos muchos, pero más de lo que tuvimos en ese tiempo, no podemos tener una influencia en esta ciudad, en este país, en diferentes maneras, como Dios nos va a guiar? Es la historia de nuestra iglesia. Dios lo utilizó con esta inquietud para cambiar algo. La iglesia podemos pensar que está llena de problemas porque somos gente débil que peca. O podemos pensar de la iglesia como llena de potencial porque Dios nos ha transformado. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestras vidas? Que Él está en el proceso de seguir transformándonos, es un proceso. ¿Qué quiere hacer con nosotros ante otras personas? Podemos pensar en nosotros como gente pecadora sin conciencia de la presencia de Dios, en contraste con el pensamiento bíblico que somos un templo santo, la morada de Dios en el Espíritu. Lo que somos determina cómo vivimos. Interesante. Pensamos como humanos muchas veces. Eso refleja nuestro entendimiento. Vamos a cambiarlo. ¿Cuáles son las cosas que nos limitan a pensar correctamente? Yo puse algunas ideas aquí. Falta de meditación en la palabra. Si no estamos pasando tiempo meditando en ella, pues ¿cómo vamos a pensar más allá de lo humano? La falta de oración basada en la palabra de Dios. Negligencia, apatía, ignorancia. Sencillamente no sabemos de estas cosas. Prioridades confusas, posibles motivos de no pensar correctamente. ¿Qué acciones debemos tomar a la luz de quiénes somos como iglesia? Voy a sugerir 3 acciones, solamente 3, pero tienen sus subpuntos aquí relacionados. Yo necesito, explico lo que es antes de que se brinda. Yo necesito, y voy a pedir a 6 varones que no se levanten todavía. Necesito a 6 varones que no sean de los pastores para venir adelante y guiarnos como congregación en unos puntos de arrepentimiento como vamos a publicar. Es el primero. Hay 6 puntos. Por ejemplo, de no haber tomado con seriedad las cosas de Dios, no viviendo guiado por los propósitos y prioridades de Dios, sino dando preferencia a las prioridades personales. Esa clase de puntos. Pero deseo que haya 6 varones que pasen adelante, todos 6 ahora mismo. Vamos a tener un micrófono disponible. ¿Cuál es, Gustavo? Perfecto. 6 personas, hombres valientes, hombres que van a ser el vocero en arrepentirse delante de Dios. 6 varones en orden. Cuando uno termina puede bajarse quietamente. ¿Cuántos tenemos? 5. Falta uno. Falta uno. Necesito otro varón, por favor. Ok. Ese es el primer punto. Pueden verlo de nuevo. Pueden cambiar las palabras. No es solamente leerlo,
sino es orar. No tiene que ser tan extendido tampoco en arrepentimiento de nuestros pensamientos. Después pasamos al número 2 y siguiente persona. Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos has confiado tu palabra y a través de ella, Señor, tú nos guías hacia toda verdad. Y por tu Espíritu, Señor, también traes convencimiento de pecado, por el cual rogamos, Señor, de modo que de manera sincera, Señor, brote en nosotros fruto de arrepentimiento, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, invocamos, Señor, por tu perdón, porque reconocemos que como iglesia, Señor, constantemente luchamos contra ti, anteponiendo nuestros propósitos, nuestras aspiraciones y necesidades personales, olvidando que tú nos has llamado a buscar primeramente tu reino y tu justicia. Perdónanos, Señor, cuando nuestro enfoque ha sido el de acumular logros, escalar posiciones, Señor. Cuando de una u otra manera, Señor, nos comparamos con otras personas que han logrado otro tipo de cosas, Señor. Y de esta manera menospreciamos que tú nos has dado un propósito superior, eterno, Señor. Examina nuestros corazones, Señor, a cada uno de nosotros, para que veamos, Señor, qué cosas estamos atesorando en nuestro corazón, Señor, y que nos hacen desviar nuestra mirada de tus prioridades, de tu propósito, de la justicia, de la misericordia, del servicio, Señor, a otros, y principalmente, Señor, de mostrar la luz de Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Arrepentirnos de no haber entendido la naturaleza divina de la iglesia y de haberla visto desde una perspectiva humana, restando importancia al cuerpo de Cristo. Padre, nosotros queremos pedirte perdón, Señor, reconociendo que hemos, Señor, menospreciado y aún no nos hemos preocupado, Señor, en entender la importancia de la iglesia, de quiénes somos, Señor, de entender quién la creó, el propósito con que la ha creado y que nos ha dado los recursos ilimitados, Señor. Al no entender esto, Señor, estamos definitivamente desechando, Dios, la oportunidad de que tú, como ese Dios poderoso y soberano, puedas actuar, Dios. De esa manera te estamos limitando a ti, Señor, al no reconocer que tu Espíritu Santo, Dios, es quien nos une, es quien pone armonía en nosotros, al no reconocer, Dios, que tú eres quien nos ha limpiado de todo pecado. Eso es lo que tú has hecho, Señor, por medio de esta estructura que llamamos iglesia, Señor, y que tú a través de tu palabra la llamas como un organismo vivo, donde si uno sufre, los demás sufrimos junto con él. Si otro se goza, igual nos gozamos con él. Y también entender, Dios, que por medio de este organismo tú actúas, Señor, de manera ofensiva contra las tinieblas, y por medio de este organismo, Dios, tú le llevas la luz, Señor, a aquellas personas que están en tinieblas, a aquellas personas que están muertas en delitos y pecados, Dios. Eso es lo que ni más ni menos hemos menospreciado, lo que hemos desechado, lo que hemos desconocido y lo que muchas veces hemos, Señor, no nos hemos preocupado en entenderlo, Señor, y que hacemos parte de esa iglesia, Señor. Límpianos por este pecado, Señor, de esa ignorancia en la que hemos vivido, Dios. Límpianos, Padre, y que sea tu Espíritu quien nos guíe, Señor,
a la verdad, Señor, porque tu palabra es la verdad y Él nos guía, Señor, a entenderlo, a tenerlo claro, Señor, y como tal vamos a poder ser esa iglesia que tú quieres, Señor, que rechaza, Señor, las tinieblas y que obra según tu voluntad, Dios, para darte la gloria a ti, Señor, en medio de los que no te conocen y para edificación de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. En nombre de Jesús. Amén. Número 3. Arrepentirnos de haber pensado que participar en la iglesia es opcional, como una actividad social a nivel humano, en vez de ser de vital importancia lo que es la iglesia y debería ser la iglesia en este mundo pecador. Padre amado, Señor, llegamos delante de ti en arrepentimiento, Señor, de cómo vemos, Señor, cuando participamos en actividades, Señor, de la iglesia, en participar de la iglesia como manera opcional, como una actividad social a nivel humano, en vez de ser de vital importancia lo que es y debería ser la iglesia en este mundo pecador. Padre, yo te pido perdón porque a veces puedo ver eso como una actividad más, Señor, sabiendo de que tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, que nos ha dado muchas cosas, Señor, y en las cuales, Señor, hemos podido pensar de que participar y venir a la iglesia es una actividad más, o asistir a los grupos o a los encuentros familiares como una actividad más, Señor, donde tú eres el centro, Dios, de todo lo que hacemos, y es para ti, Señor, es para ti y es para la honra tuya, Señor. Nuestro trabajo contigo no es en vano, Señor, y sabemos de que tú nos has escogido a nosotros, Señor, como ministros, como embajadores, Señor. Queremos ser, Señor, esos luminares en el mundo, Señor. Ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas, bendito Dios. Y que estos eventos, cuando venimos los domingos a participar de la gran celebración, es para honrarte y llegar a ti en gratitud por lo que tú haces con nosotros, Señor. Por eso, Padre, yo en esta hora, en ese momento, pido perdón a mi nivel personal y a nivel como congregacional, Señor, porque hemos incurrido en este pecado, Señor. Padre, perdónanos y queremos ser limpios, Señor, delante de ti y transparentes, Señor. Es para ti, tú eres el único digno, Señor, de toda honra y de toda gloria. Por eso te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Siguiente. Arrepentimiento de haber limitado el alcance de nuestro servicio a lo que es posible a nivel humano, con nuestros recursos limitados, y de no haber reconocido el poder tan grande de Dios disponible a su iglesia para impactar al mundo. Bendito Dios, Padre Celestial, esta mañana venimos delante de ti, Padre, primeramente dándote las gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, en esta mañana ver cuáles son nuestras falencias, cuál es nuestro pecado realmente, Señor. Y te pedimos, Señor, perdón, Padre, por poner en poco tu obra, tu poder. Te pedimos perdón por eso, Señor, porque siempre nos limitamos, Señor, a lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos, pero no pensamos, Señor, con ese espíritu que has puesto tú, Señor, en nuestros corazones, Padre, de qué cosas grandes puedes tú hacer, Señor. Padre, siempre recordamos en cánticos, Señor, aquella vez que tú le diste al pueblo, Señor, y que abriste en dos partes, Señor, esas aguas para que tu pueblo salvara. O como aquella vez, Señor, en que tú multiplicaste, Señor, los alimentos, y que son solamente cosas que tú solamente puedes hacer por nosotros y no realmente nosotros por ti, Señor. Que es tu santo poder, Padre, el que habita y el que mora en nosotros, Señor.
y te pedimos perdón por eso, bendito Rey. Pero te damos gracias, Señor, porque así, Señor, esta mañana, como lo dije al principio, bendito Rey, tú nos vas a dar, Señor, las fuerzas de ahora en adelante y vamos a caminar y andar y a trabajar por tu Santo Espíritu y no por nuestras fuerzas. Lo creemos, Señor, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. De arrepentirnos de haber pensado que podemos vivir de cualquier manera y no importa, desconociendo que somos la morada de Dios en el Espíritu y templo santo como comunidad. Sí, Padre Santo, esta mañana te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de llegar a ti y pedirte perdón, Señor, por todas estas cosas. Y te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos querido vivir nuestra vida a nuestra manera, porque hemos obrado a veces en nuestras fuerzas y no te hemos dado el lugar que tú te mereces, Padre. En esta mañana, personalmente, reconozco que también he tomado decisiones en mis fuerzas y también como congregación quiero pedirte perdón porque a veces actuamos de acuerdo a lo que nuestra mente nos dice y hacemos lo que nuestro corazón nos dice. Tú has dicho que confiemos en ti, que pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que tú harás. Y a veces ignoramos todo esto, por eso es que tenemos consecuencias. Pero en esta mañana decidimos poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida a tu disposición, confiar en tu propósito, confiar en lo que has hecho en nosotros, que nos has hecho tus hijos, que somos tus hijos, Señor, y que nos has dado el poder del Espíritu Santo y tu palabra para llevar la verdad, llevar la paz verdadera a este mundo, a este país que tanto lo necesita, Padre. Utilízanos como iglesia para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Siguiente punto. Arrepentirnos de haber tenido expectativas muy reducidas basado en el tiempo y los recursos limitados de nosotros, los hombres, en vez de tener expectativas muy altas, convencidos que Dios multiplica nuestros recursos cuando le damos nuestros recursos y dependemos de Él. Padre Santo, en esta mañana nos arrepentimos de haber tenido expectativas muy reducidas basados en el tiempo y los recursos limitados de nosotros, los hombres, en vez de tener expectativas muy altas, convencidos de que Dios multiplica nuestros recursos cuando le damos nuestros recursos y dependemos de Él. Bendito Dios, te pedimos perdón por pensar que nuestros recursos son limitados, que somos hombres insignificantes. Te pedimos perdón, Padre, por no haber puesto nuestras expectativas en ti, convencidos de que somos conciudadanos y que tú nos tienes puesto apartado en los cielos. Señor, damos ahora nuestros recursos a ti para que tú los multipliques y para que estemos siempre dependiendo de ti. Cristo Jesús. Amén. Esa fue la primera cosa. La segunda cosa es más sencilla, se hace de otra manera. Vamos a rogar a Dios que abra nuestros ojos para ver lo que somos como la iglesia de Jesucristo. Voy a pedir que se pongan de pie los que pueden, los que se sienten bien, los que tienen la situación física, y van a orar cada uno en su mente, en su lugar, brevemente, pidiendo
los puntos que voy señalando aquí. Van a tener que orar brevemente, porque voy pasando los puntos no tan demorado en esto, pero pidiendo que Dios abra nuestros ojos como persona y como iglesia. Los que quieren ponerse de pie pueden hacerlo. Que como creyentes en Cristo formamos parte del cuerpo de Cristo. De entender eso para que Dios nos convenza. En sentido corporativo, la iglesia tiene el propósito de representar y expresar a Cristo ante el mundo. De comprenderlo, de verlo. De hecho, la iglesia es la expresión plena de Cristo. El mundo conocerá a Cristo por medio de su cuerpo. La misma vida de Cristo fluye en todo el cuerpo, capacitándonos para amar y servir con poder. Dios quiere que nos relacionemos a fondo con otros creyentes en el cuerpo de Cristo y que nos edifiquemos mutuamente. Que Dios abra nuestro entendimiento. Dios quiere que la iglesia crezca numéricamente al usarnos como sus instrumentos para guiar a otros a Cristo. El propósito de esta iglesia, usando la figura de un edificio, es ser un templo santo en el Señor. Somos como iglesia la morada misma de Dios. Por lo tanto, debemos valorar a los hermanos y aportar a su crecimiento. Debemos apoyarles según las provisiones de Dios que Dios nos ha dado para hacerlo en sentido integral. Puesto que somos un templo santo, debemos buscar activamente nuestra santificación, nuestro proceso de ser semejante a Cristo y la de otros en el cuerpo. Por ser el cuerpo de Cristo nos debe estimular a querer agregar a nuevas piedras, ayudando a otros a conocer a Cristo, nacer de nuevo e integrarse en el cuerpo de Cristo. Pueden sentarse. Tengo un tercer punto. No es largo. Tener una visión amplia de lo que Dios quiere hacer. En dependencia de Dios, somos capaces de ser efectivos en relacionarnos con personas en Cristo y poder guiarles a conocer a Jesucristo como su Salvador. Podemos ser efectivos, podemos ser capaces de hacerlo en dependencia de Dios. En dependencia de Dios es posible ver un movimiento de hacer discípulos presente en nuestro medio, porque Dios quiere que llevemos mucho fruto para glorificar su nombre.
un movimiento de hacer discípulos, algo que Dios está haciendo en gran manera. En dependencia de Dios, ver una multiplicación de iglesias como resultado del movimiento de hacer discípulos para aumentar la influencia presencial en diferentes lugares de la ciudad. Ampliar nuestra visión de lo que Dios quiere hacer en nuestro medio y que Dios quiere usarnos para estos fines. Estos puntos son posibilidades. No digo que es la dirección para Dios necesariamente. Son posibilidades de pensar más ampliamente, pero hay puntos donde hay que definir si realmente es lo que Dios quiere que hagamos. No lo estoy proponiendo necesariamente, sino como ilustración, para ayudarnos a pensar más ampliamente. Primer punto, pienso que sí, pienso que tenemos que hacerlo. El reto de poder frenar por la oración y el ejemplo la influencia del Evangelio de la Prosperidad, demostrando una alternativa de lo que es la espiritualidad genuina y la madurez en Cristo, enfatizando los valores bíblicos en vez de los valores del mundo. Pienso que nos compete como iglesia hacer eso. El siguiente punto no necesariamente es una posibilidad. Dios tiene que guiarnos para asumir esta cosa. Por ejemplo, el reto de reducir por medio de la oración la influencia de la comunidad gay en la ciudad. Por medio de la oración, no teniendo peleas en la calle, no estamos hablando de eso, pero es una posibilidad. No lo estoy diciendo que es nuestra agenda. Eso hay que determinar. Otro punto de la misma clase. El frenar por medio de la oración la expansión continua de carnaval y ver menos influencia cada año en vez de más influencia en la ciudad. Se expande el número de días, lugares de desfiles. Antes era el fin de semana de carnaval que la iglesia no podía reunirse por las complicaciones de llegar. Ahora mismo son 2 fines de semana, además de los viernes que siempre han existido desde Navidad en adelante. Pero ya no se puede cruzar para llegar. Muchos obstáculos y se sigue aumentando. Posibilidad, como digo, no es la agenda, posibilidad de ver que Dios puede usarnos sin pelear con nadie para reducir esa influencia en esta ciudad que va en crecimiento y no en disminuyéndose. Otro punto, un reto de promover condiciones laborales más favorables en las empresas para la vida familiar y la vida espiritual de los empleados. Los empresarios no van a pensar en eso, a menos que Dios ponga en sus corazones comenzar a pensar de otra manera. Tampoco es la agenda que estamos poniendo como iglesia, pero es un punto digno de tomar en cuenta en qué manera como iglesia podemos influir para que llegue a ser una realidad pocos años en el futuro. No sé, hay que pensarlo. ¿Cuál es la agenda que Dios tiene para nosotros? Son algunas ideas de expandir nuestra influencia potencialmente y no limitarnos a pensar que somos pocos y no podemos hacer nada. Vamos a orar. Puesto de pie, por favor. Padre, confesamos que tú eres el Dios grande, el Dios poderoso. Confesamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro amo, es nuestro Rey. Confesamos ser la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Confesamos ser que como comunidad somos templo santo. Padre, transforma nuestras vidas, transforma nuestra iglesia, úsanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.